Mire, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a recibir esta mañana a Eric Ernesto Gutiérrez Muñoz. Él es especialista en políticas públicas y derechos humanos para hablar, por un lado, sobre los programas sociales, sobre el blindaje de estos programas sociales en medio de un proceso electoral, y también nos gustaría conocer su opinión en torno a la campaña de vacunación. Eric, ¿cómo estás? Buenos días. Jimena, buenos días. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Arranco con el primer tema, Eric. Tú que eres especialista en este tema, en las políticas públicas, ¿consideras que actualmente se encuentran bien blindados los programas sociales para evitar que sean utilizados con fines electorales? Una práctica que hemos visto que sucede desde hace muchos años aquí en nuestro país y que esperemos que pues este año sea la excepción. ¿Están bien blindados a poquito más de 4 meses del día de la elección? Jimena, siempre que hablemos de programas sociales va a existir el riesgo de su empleo para fines electorales, para generar clientelas, para condicionar a la ciudadanía para recibir estos apoyos de alguna manera. Esto es, siempre, como bien lo dijiste, se ha usado desde que existen estos programas. Ahora, en este contexto particular de este gobierno, ¿cuál es el problema? El problema es que el gobierno no está siguiendo la ruta que marca la Ley de Desarrollo Social para la implementación de todos sus programas sociales. Te voy a comentar el caso de un programa icónico, que es el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Recordarás que este programa empezó su operación el año pasado, en 2019. Sin embargo, ¿qué pasa con este programa? La Ley de Desarrollo Social nos dice que es obligación del gobierno federal publicar las reglas de operación de los programas sociales que se generen. Sin embargo, Jóvenes Construyendo el Futuro entra en operación sin reglas de operación. Entra en operación solamente con lineamientos. ¿Cuál es la diferencia? En unas reglas de operación tienes que tener un estudio previo, tienes que diseñar claramente cuál es tu metodología, cuál es la transformación que quieres lograr, a qué población objetivo te estás dirigiendo, cómo vas a otorgar los apoyos, generar mecanismos de rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Los lineamientos no lo tienen, no lo hacen así. Entonces, este programa insignia del Estado mexicano inició incumpliendo con la Ley General de Desarrollo Social. Sus programas de operación se publican hasta un año después de que entre en funcionamiento. Y entonces ahí se abren distintas irregularidades. Por ejemplo, hay incluso en el padrón de este programa del año pasado, había incluso diputados que aparecían como empresas, ¿verdad? Donde estaban laborando becarios. Entonces, ese es el problema de que el gobierno primero anuncie un programa y después investigue cómo lo va a hacer operar. Y aunado a esto, Eric, al tema de la falta de las reglas de operación de programas como este que tú comentabas, que además ha sido muy cuestionado su eficacia, su eficiencia en torno a Jóvenes Construyendo el Futuro, está otro tema que también hace mucho ruido y que también se presta a la mala interpretación. El hecho de que quienes buscaron el voto, quienes fueron promotores del voto, estén ahora entrándole al tema de la campaña de vacunación pues ahí la especulación, la incertidumbre de que pudiera estarse relacionando el te doy la vacuna a cambio del voto. ¿Cuál es tu percepción, Eric? Sí, el problema en este caso de darle a los siervos de la nación la responsabilidad logística, ¿no? De apoyar dentro del programa de vacunación, justamente puede abrirse a otras interpretaciones. ¿Por qué? Porque los siervos de la nación justamente están ligados, están asociados por un lado, sí, al proceso electoral que dio origen al nuevo gobierno, a este gobierno federal, pero también justamente a la impartición de ciertos programas de apoyos sociales que llegan a la ciudadanía. Entonces, que la misma persona, que la misma institución esté participando también en los procesos de vacunación, o vaya a participar en estos procesos, sí puede deberse, sí puede generar cierta asociación de ideas, ¿no? Entonces, ¿esto es una dádiva del gobierno o se está cumpliendo con mi derecho a la salud?
¿no? Son dos cosas distintas que se pueden mezclar, que se pueden ensuciar un poco cuando se decide emplear esta estructura del gobierno federal. Eric, en conclusión y tomando en cuenta lo que comentábamos ahorita de la falta de reglas de operación, de la intromisión de los servidores de la nación dentro de la campaña de vacunación, corremos el riesgo en nuestro país de que nuevamente, como ha sucedido en otras elecciones, se pueda estar comprando el voto durante las elecciones del próximo 6 de junio. La compra del voto siempre es posible. Haría una pequeña distinción. Se podría estar influenciando el interés de la ciudadanía en el voto respecto a el uso de programas sociales, al uso del programa de vacunación, que son dos cosas distintas, es probable. Es probable e incluso el Instituto Nacional Electoral ya ha requerido que Morena retire spots en los que está hablando justamente del proceso de vacunación, está diciendo vamos a ceder tiempo para informar, está diciendo también el gobierno está asegurando la vacunación, ¿no? Entonces, estas cosas ya se están retirando, ya se está viendo la posible intervención o utilización del proceso de vacunación justamente para influenciar el voto. Y los programas sociales, como te comentaba, siempre están sujetos a esto. Hay un estudio muy interesante de Oxfam que se llama La otra mafia del poder. En ese estudio, Oxfam analiza las irregularidades en el gasto público en los programas sociales. Y los resultados a los que llega son muy interesantes. Oxfam nos dice, normalmente cuando pensamos en corrupción o en uso irregular de los recursos públicos, pensamos en los grandes programas de infraestructura. Sin embargo, de todos los recursos que la Auditoría Superior de la Federación no ha podido comprobar, el 53% están ligados a gasto social, a programas sociales, a salud y a educación. Eso nos habla de una cantidad de recursos enorme, enorme, miles de millones de pesos que no se están pudiendo comprobar y que bien se están pudiendo emplear de formas ilícitas, irregulares. Una de ellas puede ser la compra del voto. Eric, muchísimas gracias por esta entrevista, por estas palabras. Eric Ernesto Gutiérrez Muñoz, especialista en políticas públicas y derechos humanos. Muchas gracias. Bonito día. Muchas gracias. Igualmente, buenos días.